Hola, yo soy Daniela Amaro, artista visual, eh, y desde el 2018 también soy quien coordina, crea y gestiona Quilita, una iniciativa de arte que reflexiona sobre las prácticas en torno a la elaboración de prendas textiles y la comunidad. Y bueno, yo la llamo como una iniciativa compleja, dado que para que funcione y acontezcan cosas, pues está relacionada con varios nodos. El primero tiene que ver con necesidades específicas en un territorio que es el pueblo originario de San Pedro Coajimalpa. Se involucra con artesanos, con otras artistas y con otras mujeres que eh, practican el oficio de la costura. El segundo, pues también se involucra con personas relacionadas a las prácticas artísticas y por otro lado también con personas que están relacionadas con prácticas de cultivo y alimentación, porque bueno, la idea es que Quilita se organiza o se piensa como un espacio en donde hay múltiples nodos, pensando la metáfora de una milpa. Soy Marco Arias, antropólogo, y desde el 2021 dirijo la iniciativa Cineclub Micelio, un espacio de exhibición que, como su nombre lo dice, tratamos de crear redes por medio del cine. Nos importa mucho la conexión con otros espacios, con diferentes directores, pero también con movimientos sociales, procesos de lucha, de transformación. Nuestro proyecto, al igual que Los Hongos, va por diversas partes de la ciudad y somos un proyecto itinerante. Nos interesa mucho el proceso de no solo ver la película, sino también comentarla, de crear ese punto de encuentro para crear puntos de reflexión, de crítica, de conocimiento e incluso como de organización. Eh, pues el cineclub siempre está buscando nuevas formas de colaboración y de crear vínculos y siempre nos pueden encontrar en redes sociales, pero también en las redes personales, ¿no? Hola Marco, pues bueno, es un gusto conocerte y coincidir en este espacio, conocer también nuestras iniciativas. Y bueno, algo que me llama mucho la atención, me sorprende es como este punto de encuentro, ¿no? Este nodo ahí de ver que nuestras iniciativas se, se parecen un poco en la forma en la que se organizan o cómo podemos imaginar que se Ujú, expanden, ¿no? ujú, Y es algo vivo, ¿no? Es algo vivo y bueno, al paso del tiempo me he dado cuenta pues, que la vida es algo incontenible, ¿no? O sea, que está constantemente cambiando y me emociona mucho, pero también me hace pensar en, en cómo, en cómo estamos vulnerables también a ello, ¿no? ujú. Y bueno, yo te quisiera preguntar, tú, ¿cómo haces, ¿no? O de qué manera te cuidas en la gestión, ¿no? En la gestión de tu iniciativa. Y bueno, pues no sé si tengas ahí como alguna forma, algún Ujú, remedio, me gusta decirlo, ¿no? Pero pues alguna ujú, más que estrategia, un remedio de cuidado para ujú, ti, para ti. ujú. Pues hola Dani, también mucho gusto en conocerte y también mucho gusto en que nuestras iniciativas puedan tejerse, ¿no? Como tú bien dices. Y creo que sí tenemos mucho en común, mucho de cómo imaginamos la forma de realizar el trabajo artístico, cultural, pero creo que también comunitario. Y para responder tu pregunta, pues creo que es muy difícil, ¿no? No sé si hay como una sola receta que pueda servir para todos, pero lo que yo me he dado cuenta a lo largo de estos años con el Cine Club, una es que aunque ahorita yo estoy, digamos, solo en la iniciativa, nunca trabajo solo, ¿no? O sea, siempre Perfecto. trabajo a través de colaboraciones.
por ejemplo, con los espacios, ¿no? Que me ayudan para desde montar el equipo, desde saber cómo estamos, desde saber si algo hay una fecha que se complica, es, o sea, empezar por ahí, ¿no? O sea, no, yo no podría hacer todo el trabajo que hago sin ellos, por ejemplo, ¿no? Tampoco podría hacerlo sin muchas redes, por ejemplo, de cineclubes o de cineastas y demás, de donde podría sacar películas. Entonces, una es esa, como no soy aislado, ¿no? No soy solo una persona. Eh, y la otra es, pues una sí pedirlo, ¿no? O sea, ser sincero y decirles, oiga, necesito este apoyo, necesito esta ayuda, o hasta aquí doy, no, ya no puedo más. Creo que eso es una forma también de cuidarme, no dar más de lo que uno podría en el sentido de desgaste, eh, hasta ahorcarnos solitos. Creo que eso es muy importante. Y la otra creo que también es parar un poco, ¿no? O sea, no es necesario que estemos todo el tiempo haciendo cosas por que se vean mucho, ¿no? Creo que la milpa, el hongo crecen a veces sin que nos estemos dando cuenta Mm. de que hay procesos que no están, no son muy visibles, pero que sí están siempre ahí. Entonces, como que estar muy atento a eso y no creer que solo la visibilidad o solo proyectos que tienen mucho público son lo que nos van a dar, ¿no? El pie. Entonces creo que eso también es tener nuestro propio ritmo de trabajo. Para mí eso sería como importante, una forma de cuidarnos y hacer otras cosas también, ¿no? O sea, como distraerse de lo que uno está haciendo diario. Y bueno, también me gustaría devolverte la pregunta de cómo has hecho tú, de cómo te has cuidado y cómo has dividido también esto, cómo lo equilibras tú para la parte personal y la profesional. No, ha sido complicado, ¿no? Yo creo que para empezar a identificar el momento en el que ya estás exponiéndote a un descuido, ¿no? Sobre todo porque muchas veces con esta energía, ¿no? De querer que las cosas acontezcan, pues das un más, ¿no? Das más y se vuelve el descuido como se naturaliza, ¿no? Como, sí, se naturaliza y ahí está. Entonces, creo que una forma en la que he podido como cuidarme ha sido ha sido de pronto dejar de estar expuesta, ¿no? Porque estoy en contextos, también donde hay conflictos, roces, dificultades, ¿no? Y bueno, eso pasa en todos lados. Y una de las maneras es esa, ¿no? De pronto separarme de los momentos de exposición, y recordar también como cuál era el sentido con el que inicié, inicié Quilita, ¿no? O sea, ese fue como importante. ¿Cuál era el sentido con el que inicié Quilita? Bueno, y hablando mucho también como esto del cuidado, eh, mm, te quiero preguntar, Marcos, ¿tú cómo crees que cuidas el vínculo, ¿no? Aparte de nosotros, como el Ujú, vínculo que has establecido con las comunidades, ¿no? Con las ujú, que te relacionas o de las cuales eres parte. ujú. Pues creo que ha sido un proceso también de aprendizaje, ¿no? Una cosa es que el cineclub no está en un solo sitio y eso es algo Mm, también muy importante, que ha ido pues encontrando ahora sí que el lugar donde brotar, ¿no? Entonces, ok, hemos estado en espacios donde tal vez no ha funcionado, otros en los que hemos tenido que salir por diferentes circunstancias, unas donde terminamos bien, otras donde terminamos mal, pero ahorita por lo menos en las tres en las que estamos y que creo que esperemos sigamos mucho tiempo, nos hemos dado cuenta pues que sí es mucho de escucha, ¿no? Para empezar, con el otro espacio, con otra persona que está a cargo, con quién va. Esa es una, o sea, saber muy bien qué podemos dar y ellos que nos pueden ofrecer y que estamos a gusto, que estemos felices, ¿no? Y no dar en un sentido solo
económico, sino en un sentido de, de relación, de colaboración, de estímulo, incluso, no sé, para hacer más proyectos. Entonces, esa es una. La otra, como tú decías, pensar éticamente hasta dónde podríamos ir o no. O sea, cuando yo tengo duda de algún evento o alguna película que tal vez yo sé que podría generar algún cierto de conflicto, primero pregunto, ¿no? Como, oigan, ¿esto está bien? ¿Está mal? Esa es una. Y la otra, como decía anteriormente, no voy solo, ¿no? Cuando hay este tipo de cosas, por ejemplo, tratamos de que organizaciones, colectivos, y el mismo espacio nos ayude a crear, pues sí, como una función que esté arropada, no que solamente nos expongamos así como tú decías y pues quedar vulnerables, ¿no? Entonces, eso ha sido como, pues como la forma y ha sido raro porque o sea, por ejemplo, en una de las últimas funciones que tuvimos, estuvieron todos los vecinos de la colonia, bueno, no todos, pero una buena cantidad de vecinos. Y yo les comentaba que me decían que por qué iba ahí, que por qué mi cineclub no era en mi colonia, ¿no? Y yo Mm. les decía que que no había un espacio de organización y resistencia como existía en ese lugar. Entonces creo que también el habitar otros espacios donde no solamente vivimos, sino que ocupamos de otra forma es también muy importante y respetarlos, ir a colaborar, pues ayudar en lo que se pueda también es una forma de como de cuidado, ¿no? Me quedó mucho eso que decías de eso de que a veces te estás cuidando como no exponerte, como hacer como un poco no tan visible en ciertos momentos como para cuidarte. Y me gustaría preguntarte si eso ha llevado a que tengas que parar ciertos vínculos o de plano romperlos para poder seguir continuar con tu trabajo. Sí, sí, definitivamente eh, eso ha pasado. Y bueno, por ejemplo, me, me hace mucho sentido cuando mencionas que la iniciativa, aunque tu iniciativa, aunque empezó como más en colectivo, ahora eres tú, ¿no? Porque, bueno, en mi caso yo inicié así, parecía que sola, ¿no? Pero para que las cosas acontecieran en realidad pues me tuve como que reconectar con mi primer núcleo, que era mi familia, y después con mis amigues, y después con el pueblo, y bueno, poco a poco, ahora creo que es cuando me di cuenta que estaba muy diversificado, ¿no? Todas las comunidades de las cuales soy parte también, ¿no? Y sí he tenido que de pronto depurar estos algunos vínculos por varias razones. Primero, porque me parece que siempre va a haber personas que lo vean más como un capital simbólico, ¿no? O sea, la parte de las iniciativas que trabajamos con comunidades o en comunidad, de pronto, pues por supuesto que hay una diferencia, ¿no? Entre el intercambio y otra cosa entre el aprovechamiento, ¿no? Entonces, eso me ha llevado, por ejemplo, a no brindar algunos servicios de confección textil cuando son personas que van más como por un discurso como como verde, ¿no? Entre comillas, en el que intentan, eh, claro, decir que lo que están haciendo cumple con como socialmente responsable, pero que en el trato no fue así, ¿no? En el trato, en la manera en la que solicitan un servicio, se convierte más como en una demanda. Perdón que me salga tantito un poco del ritmo, pero me quedan varias cosas ahí Sí. como duda. La primera es, ¿cómo es que decides sí, cómo decides en dónde se hacen las proyecciones? Ujú. Pues ahí sí que fue primero por una colaboración, porque yo no tenía espacios, ¿no? O sea, cuando comenzamos no teníamos nada, o sea, no teníamos ni equipo, teníamos la idea, pero no Ujú, teníamos nada. Entonces, en un primer momento fue por donde nos dejaran, así tal cual.
Y después fue por donde se han creado las relaciones. Pues fue precisamente por piso, ¿no? Que nos conoció que estábamos en piso 16, ella también había sido parte de piso y ella estaba trabajando en esta librería y que causalmente todas son librerías y pues por eso estábamos. Entonces, hemos, o sea, han sido por varias circunstancias como casualidades de que la encontramos, pero también Ujú, por trabajo y otras porque nos han visto lo que hemos hecho en otros espacios. Pues así como te contaba que yo llegué a un espacio por cómo piso 16 nos conocieron, ¿no? Me gustaría preguntarte a través de tu experiencia en el acompañamiento de piso, ujú. cómo se transformó la forma en la que creas vínculos, ¿no? Bueno, pues un poco la naturaleza de la iniciativa, pues fue haciendo que quienes teníamos intereses, por ejemplo, en, en soberanía alimentaria, ¿no? Se acercaran a Quilita. O quienes estaban como más interesados en temas como sobre urbanización también se acercaran. O iniciativas, ¿no? Como con más con una perspectiva de género, también se acercaran. Entonces, de esa manera fue que, claro, que Piso me ayudó como a identificar justo pues esos puntos de fortaleza, ¿no? Que tenía o cualidades, ¿no? Llamémoslo también como cualidades, posibilidades como para poder abrir ahí el diálogo sin que eso es como importante, ¿no? Sin que eso pusiera no sé, como vulnerara o afectara los que ya tenía, ¿no? Hablo mucho de vulnerar porque también insisto en que estoy como en una situación, ¿no? Como de conflicto, sobre todo por la historia del espacio, de la comunidad. Eh, en donde hay mucha desconfianza, ¿no? Eso es muy importante, hay mucha desconfianza y yo creo que, que la confianza ha sido primordial como para que la iniciativa continúe. Muchas gracias, Marco. Qué gusto conocerte y pues muy entusiasmada también de irme a dar la vuelta a una de las proyecciones y hablar más sobre la complejidad que de pronto esto de las iniciativas que tomamos como referencia algo vivo nos puede llevar. Y bueno, pues sí, les invitamos a que vean la siguiente temporada de el capítulo 2 de Piso 16. Y bueno, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, ir a las redes sociales de Piso 16. Gracias. Y pues Dani, agradecerte mucho por la plática. Creo que me gustaría seguir platicando contigo porque esto fue muy poco tiempo y aparte para ya quitarnos los nervios de que nos estén grabando, este, y ya sea mucho más relajado. Entonces, pues eso, agradecerte mucho la plática. Tengo muchas más preguntas que me gustaría hacerte. Y pues también recordarles que este es el segundo capítulo de la sexta temporada y que no olviden pues ver los capítulos anteriores, pero también a estar atentos a los nuevos capítulos, ¿no? Los que va a venir y ya están en el Instagram de Piso 16.